Hola, soy Jonathan Mortera, geriatra e internista, y hoy hablaremos de los temas nutricionales en el adulto mayor. Malnutrición es el término generalmente usado para definir estos problemas. Aunque desnutrición y malnutrición suenan similares, no son sinónimos. Malnutrición confiere el término complejo hacia el tema de la obesidad o el sobrepeso y hacia la desnutrición, mientras que desnutrición obviamente solo se acopla de la pérdida de peso. Malnutrición como tal es un componente amplio. La malnutrición está presente hasta en el 70% de los adultos mayores. Esta como tal tiene definiciones claras que se deben de ir viendo de una manera interdisciplinaria. Generalmente tiene diferentes características clínicas y tiene múltiples factores asociados. Dentro de ellos puede ser una disminución de la ingesta calórica, un aumento del metabolismo por alguna enfermedad previa conocida, algún problema social, familiar, personal que pueda estar empeorando la ingesta de alimentos. También se asocia a los medicamentos como tal, y al mismo tiempo podemos tener un requerimiento calórico elevado, ya sea por metabolismo, actividad física, el balance nutricional que tenemos o una mala regulación dietética asociadas. Como tal, hay múltiples asociaciones que han normado los criterios para definir malnutrición. Los criterios de Aspen en el 2012 fueron quizás los mejor determinados. Esta asociación definió la malnutrición como la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, la pérdida de la grasa subcutánea, disminución de la fuerza prensil a través de la dinamometría o retención de líquidos sin asociarse a ninguna otra causa, ya sea local o diseminada, y que estos puedan enmascarar la pérdida de peso. Últimamente ha habido algunas otras asociaciones o algunos otros consensos que han englobado este término de lo que se conoce como la inflamación. Hay conceptos de inflamación aguda, como en el caso de enfermedades que puedan condicionar esto, y la inflamación crónica, en donde también el metabolismo y enfermedades crónico-degenerativas, no necesariamente infecciosas, puedan también generar esta desnutrición por sí sola. Como tal, tenemos la forma de catalogar la pérdida de peso como la principal medición de la malnutrición. Esto puede ser a través de la pérdida de peso de manera continua, es decir, las mediciones en el consultorio. Puede ser difícil en pacientes frágiles, pacientes encamados, pacientes con fracturas, en donde obviamente pesarlos no es la forma más posible. O la otra es que se hagan mediciones en las cuales podamos determinar el peso de una manera más adecuada. Para definirlo de la pérdida de peso tenemos tres criterios. Uno sería la pérdida de más de un 2% durante el último mes. El segundo sería la pérdida de un 5% durante los últimos 3 meses. O el último es perder más del 10% en los últimos 6 meses. Con ello tenemos una pérdida, y esta pérdida tiene que ser no intencionada y no estar asociada a ningún régimen dietético. Si eso se logra, tenemos que estudiarla como tal. Una parte del estudio confiere el revisar que la ingesta calórica sea adecuada. Muchas veces solo por la capacidad del acceso a la comida no es posible llegar a ello. Otros problemas como la edentulia, es decir, que no tengan todos los dientes, o el uso de las prótesis, el uso de los medicamentos pueda dificultar que la ingesta sea adecuada de alguna manera. Revisar que sean las calorías suficientes. Esto lo hace principalmente la parte de nutrición, en donde su trabajo es sumamente importante para nosotros para determinarlo. En la parte médica tenemos que investigar que no haya enfermedades que puedan condicionar esta pérdida de peso. Por ejemplo, la diabetes descontrolada puede hacer una pérdida o ganancia de peso abrupta. La enfermedad renal generalmente ocasiona esta pérdida. Tumores, cáncer pueden condicionarlo. Actividades inmunológicas activas, o en su caso alguna que genere alguna dificultad para movilizar, también lo pueden asociar. También hay condiciones geriátricas por sí solas que nos pueden ayudar a determinar que ese paciente se encuentra con mayor riesgo. Recuerden, el riesgo principal de la malnutrición es el riesgo de tener posibilidad de morir antes que cualquier otro individuo de las mismas condiciones médicas que uno. Es decir, si yo tengo desnutrición y además soy cardiópata o tengo hipertensión arterial, es mucho más fácil que yo muera a que si no la tuviera. Hay varias escalas que podemos utilizar para medir la malnutrición. Como tal, la más usada a nivel médico es la del MNA, es el Mini Nutritional Assessment, en donde podemos verificar que el paciente se encuentra o no con esta pérdida de peso. Es quizás la escala más común usada también por nutrición, pero sin embargo no significa que sea la única.
Otra, como lo había comentado previamente, puede ser el uso de la dinamometría para determinar la pérdida de masa muscular. Otra puede ser medir el balance hídrico sobre el cuerpo o hacer estas escalas con el InBody, donde podemos determinar la grasa corporal total, el índice de agua y demás condiciones que generalmente los expertos en nutrición tienen el acceso fácilmente a ellas. También hay otras escalas médicas que podemos usar. Hay más de 10 quizás por mencionar, pero entre ellas, por ejemplo, un screening fácil es definir si el paciente ha disminuido peso por falta de la ingesta o en este caso ha disminuido peso de manera no intencionada. Si responde a alguna de estas dos preguntas, lo más probable es que ese paciente se encuentre en riesgo de malnutrición o en malnutrición y tenga que hacerse una intervención sobre ello. Dentro de la malnutrición también tenemos diferentes fenotipos. ¿Qué es un fenotipo? Es la característica clínica que tiene este paciente y que obviamente nos hace considerar en esta enfermedad. Puede ser un paciente delgado con masa muscular baja, eso se llama sarcopenia, y ese paciente es un paciente con malnutrición. Otro pues es el de la pérdida de peso, que solamente tenga pérdida de peso continua. Aquel paciente que tiene una ingesta inadecuada de calorías también es un paciente condicionado para ello. O aquel que ha bajado peso de manera inintencionada, que se vuelve caquéctico, es decir, flaco rápidamente a consecuencia de una inflamación generada por otra enfermedad. Hablar sobre la ingesta inadecuada tiene diferentes variantes. Sobre ellas tenemos que analizar el origen o el por qué ese adulto mayor no está ingiriendo lo suficiente. Desde lo social sabemos que simplemente comer acompañado puede condicionar que este adulto mayor coma más que aquel que no. Hay múltiples estudios que lo han demostrado y obviamente confiere que esta parte social hace que ese adulto mayor pueda comer un poco más. También lo de los dientes, como ya lo había mencionado previamente, el que tenga problemas para tragar, el que sea la ingesta adecuada y que no sea específica para alguna enfermedad. A lo mejor ese paciente es un paciente con enfermedad renal en donde no puede tener tanta ingesta proteica y su ingesta calórica es deficiente, o es un paciente con una enfermedad activa como un cáncer en donde tiene que comer un poco más para mantener su peso, pero sin embargo la inflamación que tiene lo hace perder más. También la parte emocional tiene un factor importante. Aquel paciente que está deprimido, aquel paciente que tiene trastorno de atención, que tiene problemas de ansiedad, que tiene insomnio, puede comer mucho menos que aquel paciente que no lo tiene. Aquel paciente que toma medicamentos y que quizás es una de las condiciones más frecuentemente asociadas al adulto mayor es que cambien el sabor de los alimentos, ya sea por disminución de la producción de saliva o simplemente por la dificultad de tragar los alimentos, y esto también conlleva a una ingesta inadecuada de alimentos. La disfagia, que es el tema de no poder deglutir que había mencionado, tiene un índole también mucho más profundo. Hay que ver si es una disfagia alta o baja, y esta como tal está hasta presente en el 7 al 10% de los adultos mayores. En ese tipo de enfermedad o en ese tipo de condición se debe de evaluar qué es lo que está afectando. A veces hay problemas neurológicos que nos afectan el paso del bolo hacia la parte de atrás, o problemas del esófago que tienen las alteraciones en la contractilidad, o incluso simplemente reflujo gastroesofágico que condicionan un problema en la ingesta del alimento. Y bueno, ya hablando más adelante, también los problemas gastrointestinales nos pueden condicionar que este paciente se sienta inflamado, distendido, se sienta constipado y simplemente no quiera comer más. El diagnóstico de la malnutrición como tal, tenemos que volver a hacer énfasis en todo esto que ya se comentó previamente, hacer una buena historia clínica, determinar cuál es la causa que está haciendo que este paciente tenga pérdida o ingesta inadecuada de alimento, y en ese sentido también evaluar a través de las escalas clínicas si se encuentra la pérdida de peso activa. Se debe de evaluar la ingesta calórica a través de un equipo interdisciplinario, como ya lo comentamos, y se debe de buscar otras causas subyacentes que lo puedan estar condicionando, como tal enfermedades inflamatorias, enfermedades tumorales o incluso infecciones pueden ser la condicionante, por lo que hacer estudios de imagen de la parte de tórax, abdomen pueden estar indicados, hacer la biometría hemática, química sanguínea completa, donde podamos determinar si se encuentra algún desbalance que pueda sugerir en dónde se encuentra el problema. El tratamiento como tal va encaminado a la causa de base, es decir, principalmente en favorecer la ingesta calórico-proteica. Esto puede ser a través de suplementos o a través de la misma dieta.
Hay diferentes formas en las cuales nos podemos apoyar para ello, pero también tenemos que hacer uso de apoyo de vitaminas, minerales que nos puedan fortalecer en ese sentido tanto el sistema inmunológico o los demás órganos, y también por otro lado mantener lo que son las enfermedades crónicas estables, es decir, si está la diabetes descontrolada, compensarla, si la presión alta está alterada, controlarla. Y aunque los suplementos de dieta nos pueden ayudar de una manera eficiente, suplementos que pueden hacerlo, estos en grandes series impactan en el pronóstico de estos pacientes y mejoran sus condiciones. Sin embargo, estos no deben de sustituir lo que es el alimento tradicional. Se debe de llevar una dieta balanceada o una dieta dirigida en donde se pueda dictaminar si se requiere algún tipo de suplemento adicional para poder corregir la causa de base. También hay algunos estimuladores del apetito. Varios de ellos tienen poca o pobre función, sin embargo se pueden tratar de utilizar. También hay anabolizantes, medicamentos que pueden mejorar la formación de masa muscular y con ello también incrementar la ingesta calórica. También se pueden dar estimuladores de saliva para tratar de mejorar un poquito el proceso masticatorio. Algunos antidepresivos también estimulan de una manera efectiva la parte de la ingesta calórica, y eso puede también ayudarnos si también el paciente se encontraba con problemas psicológicos, el que este paciente pueda ingerir un poquitito más. Por último y no menos importante, la suplementación de vitaminas y minerales debe de ser realizada, es decir, el complejo B, lo que es el calcio, la ingesta de vitamina D y ácido fólico son cruciales para otros metabolismos que el adulto mayor necesita, y estas generalmente, independiente a los cambios de la dieta, se debe de suplementar. Para concluir, la malnutrición es un problema principalmente asociado a otros factores. Como ya los comentamos, puede ser un proceso de inflamación aguda o crónica, puede ser un proceso de la ingesta o estar determinado por alguna otra condición que requiera un estudio específico. Hay múltiples escalas que podemos usar. Nutrición es crucial en este protocolo, donde tengamos que analizar completamente lo que ingiere este paciente y lo que debe de incluir su dieta, y al final de cuentas debemos de valorar todas las otras instancias que estén alrededor del paciente, como enfermedades, medicamentos o condiciones sociales que puedan afectar al adulto mayor y causen la malnutrición. No hay medicamentos específicos, pero los que hay nos pueden ayudar en ciertas condiciones y con ello mejorar el pronóstico. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle like, comentarlo y compartirlo con tus seres queridos.